Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos. Un placer estar recibiéndolos en este webinar de la Unidad Cardiovascular del Sanatorio Allende, donde vamos a tratar un tema mucho más frecuente de lo que pensamos, y de hecho el título es Corazón y Tiroides, una conexión más importante de lo que pensamos, con signo de pregunta, pero creo que habría que sacarlo. Contamos con un panel de expertos y unos invitados de lujo que van a hablar sobre estos temas. Y la vamos a coordinar a esta reunión el doctor Roberto Colque, que es el jefe de la unidad coronaria del Sanatorio Allende de la sede Cerro, y yo, que soy el jefe de la unidad coronaria del Sanatorio Allende de Nueva Córdoba. Eh, es muy importante el tema porque abarca dos grandes especialidades que por ahí a menudo uno no piensa en las consecuencias que tiene una sobre otra especialidad. Y la idea el formato del webinar de hoy va a ser abrir un caso clínico presentando inicialmente el paciente. Posteriormente van a hablar la doctora Estela Maris Massini y la doctora Mirta Díez, que el doctor Col, que ahora las va a presentar. Vamos a cerrar ese caso clínico y vamos a dejar lugar a preguntas para el panel de expertos que tenemos acá. Eh, Participan en el panel el doctor Alejandro Bertolotti, que es cirujano cardiovascular, que ahora está radicado en Italia, con muchísima experiencia en soporte circulatorio. De hecho, él ha sido uno de los que nos abrió la puerta para poder aprender. Eh, el doctor Marcelo Figueroa, que es un cirujano cardiovascular, que es el jefe de cirugía cardiovascular de nuestro centro. El doctor Pablo Sarmiento, la doctora Elizabeth Rabinovich, que son coordinadores de unidad coronaria. Y por último, la doctora Paula Escalante, que es miembro del servicio de endocrinología del sanatorio y que llevó en parte nuestro paciente. Para no demorarnos más, doctor Colque. Buenas tardes a todos, buenas noches. Gracias, Juan Pablo, por la presentación y sobre todo a tanto los panelistas como a la disertante. Me toca presentar y agradezco porque las he conectado personalmente, tanto a Estela Massín como Mirta Díez. Estela Massín como jefa de la unidad coronaria del Instituto de Cardiología de Corrientes, Juana Cabral, miembro histórico del Comité de Cardiopatía Isquémica de la FA, con múltiples publicaciones, de manera que la experiencia que tiene tanto en insuficiencia cardíaca como coronaria es amplísima. Y agradezco, Estela Maris, tu presencia aquí. Y para no hacer ninguna interrupción y sea una continuidad luego, Mirta Díez, como jefa del programa de trasplante cardíaco y insuficiencia cardíaca del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, también tiene todo un currículo bastante más extenso, pero como todas las personas sencillas y que trabajan mucho, tratan de utilizar la menor denominación posible. Sin más introducción, Rocío Vera, la fellow de nuestra reciente y flamante fellow de UCO, va a hacer la presentación de la primera parte del caso y luego viene la disertación. Rocío. Hola, buenas noches. Voy a compartir la pantalla para presentar el caso clínico. Bueno. Bueno, el paciente que vamos a presentar es un paciente masculino de 44 años de edad. El motivo por el cual ingresa al sanatorio es un shock cardiogénico secundario a una miocardiopatía dilatada con fracción de eyección severamente deteriorada de un 15%. Este paciente, como antecedentes, la verdad, no tenía muchos antecedentes de relevancia, solamente era un tabaquista leve, vacunado con 3 dosis de COVID, pero sin ningún uso de ninguna medicación habitual. El paciente ingresa el 20 de agosto a la Guardia Central del Sanatorio Allende del Cerro con un cuadro de disnea progresiva de 10 días de evolución que comenzó clase funcional 1-2 y llega a clase funcional 4 cuando el paciente decide consultar. En la valoración médica inicial, el paciente ingresa con una frecuencia respiratoria de 30, una saturación de 81% aire ambiente, una frecuencia cardíaca de 90 y una tensión arterial de 100/70 milímetros de mercurio. Al examen físico, lo positivo es que el paciente tenía crépitos en el campo pulmonar derecho y en el campo pulmonar medio e inferior izquierdo con algunos roncus, edemas generalizados y una fascie abotagada. Los primeros estudios que se le realizan al paciente son radiografía de tórax y electrocardiograma en la guardia. La radiografía de tórax
la primera que se le hace al paciente muestra la cardiomegalia y un infiltrado intersticial bilateral a predominio derecho, que es lo mismo que se escuchaba en el examen físico. El electrocardiograma en ritmo sinusal, con un eje desviado a la izquierda, sin ninguna otra alteración. Y como el paciente venía con un cuadro de disnea, clase funcional 4 y de saturación, se completa los estudios con una tomografía con protocolo para TEPA, negativa para tromboembolismo pulmonar, pero sí que informa de derrame pleural bilateral con derrame pericárdico severa, aumento del tamaño del ventrículo izquierdo y las opacidades alveolares centrolobulillares con un patrón de crazy paving y afectación parchada. Tenía el paciente en ese momento una afectación parenquimatosa de un 70% y el diagnóstico que se le da a esta patología pulmonar se la plantea como un posible origen cardiogénico. El paciente en el laboratorio que se realiza tenía una hemoglobina de 2, un hematocrito de 38, una creatinina de 1.1 y en los gases una PO2 de 39. PCR de 12, troponina, la primera troponina del paciente es de 60, él hace una curva de 27,55 después, un BNP de 16.060. En la guardia central el paciente evoluciona hipoxémico con necesidad de oxígeno con máscara reservorio, saturando 70% sin mejoría, aumento de su taquipnea, uso de músculos intercostales y con el diagnóstico de una insuficiencia respiratoria hipoxémica se decide el ingreso del paciente a la terapia intensiva de la sede del Cerro. Al ingreso a la terapia intensiva se realiza la intubación orotraqueal de urgencia con colocación de acceso venoso central, TAM radial y catéter de Swan-Ganz. Se toman cultivos, se inicia tratamiento antibiótico con ceftriaxona y claritromicina y se solicitan serologías virales, perfil endocrinológico y autoinmune y se realiza la interconsulta en nuestro servicio. Nuestro servicio, cuando es interconsultado, hacemos un primer ecocardiograma transesofágico. En esta primera imagen que muestra es una visión bicomisural. Lo que podemos ver acá es el ventrículo izquierdo aumentado de tamaño, con hipoquinesia global, deterioro severo de la fracción de eyección estimada aproximadamente en un 15%, y el contraste es espontáneo. En la segunda imagen es para external largo y se ve una insuficiencia mitral leve a moderada. En las próximas imágenes también los dos son ejes paraexternales largos y también vemos lo mismo, el aumento del tamaño de las cavidades, la hipoquinesia totalmente global y el deterioro severo con el contraste espontáneo en la cavidad ventricular. Con todo esto planteamos cuáles son las conductas que se debería tomar con este paciente. Estela, ahora continúas vos, por favor. Si podés dejar de compartir pantalla. Ahí estamos. Buenas tardes, agradezco a Roberto por invitarme a participar y compartir con ustedes este evento importante. Yo voy a hacer una referencia a la definición de shock cardiogénico, a la clasificación y al manejo inicial. Como sabemos, a modo de introducción, el shock cardiogénico es una emergencia médica caracterizada por hipotensión y disminución de la perfusión tisular, que ante la ausencia de un tratamiento adecuado puede producir una injuria celular irreversible y la muerte. Las causas pueden ir desde un shock cardiogénico fulminante por una miocarditis, por una insuficiencia cardíaca descompensada secundaria a una miocardiopatía, o un infarto o miocardio, una insuficiencia ventricular derecha, un tacosubo, la miocardiopatía posparto, a etapas terminales de las valvulopatías. A pesar de los avances muy importantes en el cuidado cardiovascular en los últimos 20 años, la supervivencia de los pacientes con shock cardiogénico no ha mejorado y se mantiene alrededor del 50% a los 30 días del diagnóstico. A modo de definición, vamos a decir que el shock cardiogénico es un estado de hipoperfusión debido a falla cardíaca donde el corazón no puede proveer de un gasto cardíaco adecuado para mantener una perfusión miocárdica de oxígeno. Una de las características es la hipotensión persistente a pesar de un adecuado reemplazo de volumen. La presión arterial se mantiene por debajo de 80 a 90 milímetros de mercurio o de 30
después de 30 minutos o una TAM menor de 30 milímetros de mercurio por debajo de la línea de base, y hay la necesidad de utilizar vasopresores para mantener la tensión arterial. Además, se evidencia la hipoperfusión periférica con extremidades frías, oliguria y una alteración del estado del sensorio, y la evidencia bioquímica de la alteración de la hipoperfusión con incremento del lactato y acidosis metabólica. El ecodoppler cardíaco puede mostrar un deterioro marcado en la fracción de eyección, y el monitoreo hemodinámico con catéter Resource-Gang o a través del ecodoppler muestra un índice cardíaco debajo de 1.8 sin soporte o entre 2 a 2.2 con soporte, y un aumento de la presión capilar pulmonar. El diagnóstico shock cardiogénico, entonces, a través de parámetros clínicos: hipotensión, oliguria, alteraciones del sensorio, hipoperfusión periférica, y criterios hemodinámicos de hipotensión menor de 80 a 90 milímetros de mercurio, menos de 30 milímetros de mercurio de la presión arterial media de la basal, y el índice cardíaco reducido. La inestabilidad hemodinámica aguda puede ser debida a trastornos del miocardio, de las válvulas, del sistema de conducción, del pericardio, o presentarse en formas combinadas. Hay unas guías del manejo del shock cardiogénico publicadas en Circulation, donde lo más importante del shock cardiogénico es tratar de identificar la causa. La causa número 1 es el infarto o miocardio, la muerte súbita, las arritmias, los disturbios de conducción, enfermedades infecciosas. Sin embargo, la causa en el 80% es isquémica, y es el infarto o miocardio, ya sea por una alteración muy marcada con disfunción del músculo cardíaco, porque se compromete más allá del 30 o 40% del músculo cardíaco, porque hay falla del ventrículo derecho, porque hay una insuficiencia mitral aguda, una complicación mecánica como la ruptura de la pared libre o la ruptura del septum interventricular. Pero las otras causas de shock cardiogénico también puede ser una miocarditis aguda, una insuficiencia cardíaca descompensada, un síndrome de Takotsubo, diferentes arritmias, enfermedades valvulares en su estadio terminal, la cirugía bajo circulación extracorpórea prolongada, la contusión miocárdica. Y otras causas menos frecuentes son, por ejemplo, la miocardiopatía por quimioterapia, enfermedades reumáticas autoinmunes, enfermedades endocrinas o metabólicas como las enfermedades tiroides, el feocromocitoma, alteraciones en la diabetes, en la obesidad, cardiomiopatías familiares, alteración del ritmo cardíaco, ya sea taquiarritmias, bradiarritmias, hipertensión severa, enfermedades infiltrativas miocárdicas, la miocarditis, la cardiomiopatía periparto, el abuso de diferentes sustancias como alcohol, cocaína o metanfetaminas. Hay determinados factores de riesgo para el desarrollo de shock cardiogénico, como la causa más frecuente es el infarto o miocardio, el infarto con un infarto previo, la presencia de diabetes, la enfermedad de múltiples vasos y la insuficiencia cardíaca son los factores predisponentes para el shock cardiogénico. Una vez desarrollada la injuria miocárdica, ya sea por el infarto o miocardio o la disfunción ventricular izquierda-derecha, tanto sistólica como diastólica, esto va a incrementar las presiones pulmonares, generando edema pulmonar, hipoxemia y más isquemia, y a su vez hay una deficiencia anterógrado con reducción del índice cardíaco, disminución del volumen minuto, menor volumen minuto cerebral, mayor hipotensión, mayor hipoperfusión tisular, alteración de la perfusión coronaria, y esto genera este círculo vicioso en espiral que genera una disfunción miocárdica progresiva, y que si esto no se corta lleva a la muerte. Por lo tanto, el éxito en el abordaje del shock cardiogénico fundamentalmente es la identificación precoz y el tratamiento precoz de la causa subyacente al shock cardiogénico, la caracterización del estadio evolutivo, la estabilización hemodinámica y respiratoria y el abordaje de la disfunción multiorgánica. En el año 2019, la Sociedad de Angiografía Cardiovascular
intervencionista clasificó el shock cardiogénico en estos diferentes estadios. El estadio 1 es donde, o estadio A, donde hay un riesgo de desarrollar shock cardiogénico. El estadio B, que es el shock cardiogénico inicial, con hipotensión y taquicardia. El estadio C, que es el shock clásico, ya donde hay signos de hipoperfusión periférica, donde uno requiere del uso de inotrópicos para mantener el soporte circulatorio. El estadio D, donde el shock cardiogénico está en deterioro, y el estadio E, el shock extremo, donde hay un colapso refractario y generalmente esto desencadena la muerte. También hay diferentes fenotipos de clasificación del shock cardiogénico: el shock no congestivo, el shock cardiorrenal y cardiometabólico. Generalmente confluyen todos estos. El estadio inicial no congestivo, donde solamente se describe la taquicardia y la hipotensión, y a medida que evoluciona o que avanza el shock cardiogénico, genera daño renal y el daño metabólico con la acidosis metabólica y el incremento del ácido láctico. Y la clasificación hemodinámica, que la vemos acá listada abajo, donde tenemos el shock cardiogénico clásico, donde tenemos incremento de la presión capilar pulmonar, incremento de las resistencias y bajo índice cardíaco. El shock euvolémico, donde el paciente tiene una capilar a veces apenas elevada o normal, pero tiene bajo índice cardíaco y resistencia alta. El shock cardiogénico mixto, donde la resistencia vascular puede estar disminuida con una capilar elevada y un índice bajo. Y el shock ventilatorio o shock no cardiogénico, donde la capilar es baja, el índice cardíaco muchas veces está elevado y es patrimonio de la sepsis. Entonces, estos son los estadios evolutivos a riesgo: el estadio B inicial, el estadio C clásico, el estadio D o deteriorado y el estadio E o shock extremo. Y estos son los que describí recientemente en base a la respuesta tisular: el shock cardiogénico clásico, euvolémico, mixto y shock no cardiogénico. Es muy importante entonces la valoración por el electrocardiograma para diferenciar si el paciente está cursando un infarto agudo miocardio, la placa de tórax para mirar el grado de congestión, los test de laboratorio con test de troponina y BNP, el ecotrasesofágico muchas veces es útil para ver si hay presencia de daño de válvulas, una miocarditis, una complicación del infarto, y por supuesto la tomografía para descartar la embolia de pulmón y el aneurisma disecante de aorta. Siempre que tenemos un paciente con shock cardiogénico, debemos manejarlo en forma invasiva, con un catéter arterial, con un catéter de Swan-Ganz, y plantearnos si ese paciente no necesita una asistencia respiratoria mecánica para disminuir el consumo de oxígeno. Por lo tanto, todos estos parámetros que muestro acá, si no contamos con un catéter de Swan-Ganz, podemos hacer una vía venosa central y medir la saturación venosa mixta, con el cual nos va a permitir establecer el tratamiento. Debemos registrar la diuresis horaria, los marcadores cardíacos, la gasometría, la proteína C reactiva y los hallazgos del laboratorio. Por lo tanto, los pilares del tratamiento para el shock cardiogénico son, por un lado, soporte ventilatorio, altas concentraciones de oxígeno y plantearnos si ese paciente no necesita una ARM, la restitución con fluidos, mantener la presión arterial, las medidas de perfusión coronaria si se trata de un infarto agudo miocardio, ver para plantear una estrategia de reperfusión, y por supuesto los agentes vasoactivos como norepinefrina y adrenalina para el manejo de esto, pero en general la norepinefrina tiene un mejor perfil. Vemos que la optimización del tratamiento es establecer la etiología, optimizar el manejo hemodinámico, mejorando la perfusión tisular con vasopresores, y con dobutamina mejorar el gasto cardíaco y el manejo de la disfunción orgánica. Por lo tanto, el tratamiento más importante del shock cardiogénico es el manejo con inotrópicos y vasopresores. Dobutamina y norepinefrina son los fármacos que demostraron mejor beneficio. En el manejo médico se puede utilizar también mirrinona, sin embargo, la utilización alta de estas dosis genera un incremento en la mortalidad.
y trabajos como en el New England mostrando milrinona comparando con dobutamina, no mostró diferencias. Vemos en las curvas de supervivencia no hay diferencia entre uno y otro fármaco, y comparado con dopamina, dopamina tiene más efectos adversos, por lo tanto, norepinefrina, perdón, es el fármaco de elección para el tratamiento del shock cardiogénico. Y finalmente decimos que el shock cardiogénico es una condición potencialmente fatal, que tiene una alta morbimortalidad, que genera una hipoxia tisular con evidencia muy significativa a través de los parámetros del laboratorio, y que la clasificación en isquémico y no isquémico desde el ingreso y la demostración de la etiología es muy importante para el tratamiento correcto del mismo. La infusión de dobutamina y norepinefrina son los fármacos de primera línea para el tratamiento del mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Estela. Disculpa que te hayas apurado, pero bueno, la idea era poder aprovechar. Excelente el compacto y el compendio. Bueno, ahora Mirta. Hola, buenas tardes. Estela, muchas gracias por tu presentación, excelente, y me va a permitir entonces continuar hablando de terapias de asistencia circulatoria en el shock cardiogénico. Estoy abriendo la presentación. Bueno, para comenzar, vamos a entonces volver a comentar este aspecto de la definición del shock cardiogénico y clasificaciones que tienen que ver con la severidad. Un aspecto fundamental, nosotros tenemos que entender frente a nuestro paciente con shock si estamos en un shock clásico o si este shock ya está en una situación de deterioro o en una situación extrema, porque esto va a guiar las conductas terapéuticas más allá del tratamiento médico. Como ya comentó Estela, esta clasificación ABCD es de la SCAI, y tenemos también la clasificación europea, que en realidad es bastante similar, habla de la situación de pre-shock, de shock cardiogénico clásico y del shock refractario, en el cual incluye la situación de deterioro o extremis. Es muy importante cuando enfrentamos un paciente con shock cardiogénico tener un modelo de atención optimizado, fundamentalmente para evitar el retraso y poder brindar un cuidado adecuado. Lo que se proponen son las redes de manejo del shock, donde los pacientes se acceden a centros donde no tenemos angioplastia, deben ser derivados a un lugar donde pueda hacerse la angioplastia de manera precoz, y aquellos pacientes que presentan un cuadro de shock refractario ser derivado a un centro que cuente con asistencia circulatoria. ¿Y por qué insistimos tanto en este problema de la organización para evitar los retrasos? Por este concepto que ya nos mostró Estela, que cuando comienza el shock cardiogénico empieza el deterioro hemodinámico, las fallas de los órganos, el síndrome de respuesta inflamatoria y la falla multiorgánica. Y como podemos ver en la figura que está abajo a la derecha, el destino del paciente, la sobrevida del paciente se juega en las primeras 10 horas, porque en estas primeras horas es donde el paciente, de no recibir el tratamiento adecuado, tiene una mortalidad del 50%, y a partir de ahí la mortalidad se aplana. Entonces, este concepto me parece fundamental. La evolución del paciente, la sobrevida del paciente se juega en las primeras horas en que se diagnostica el shock cardiogénico. Y también, por ejemplo, el registro de Intermatch hace muchos años nos enseñó la importancia de implantar una asistencia circulatoria en tiempo, porque si nosotros implantamos una asistencia circulatoria ya en el estadio 1 del shock cardiogénico crítico del paciente que está quemando, la sobrevida es significativamente menor que si la implantamos en una situación
de deterioro, por supuesto, y puede ser de progresión, pero donde no tengamos ya el paciente con fallas multiorgánicas. En esto de optimizar el tratamiento, por supuesto, como ya comentaron, el manejo de la causa etiológica no es lo mismo el shock de un paciente con infarto, donde debemos ir a la revascularización inmediata, que el paciente que no tiene infarto. Respecto del soporte farmacológico, sabemos que podemos utilizar vasopresores e inotrópicos, pero que el uso de los vasopresores, sobre todo cuando usamos más de 2 vasopresores y en dosis elevadas, se asocia claramente con aumento de la mortalidad. Y los vasopresores, de preferencia noradrenalina, es la primera elección. Recordar que dobutamina y milrinone no tienen diferencias significativas y que hay en evaluación nuevas opciones como el istaroxime. Respecto de continuar el soporte de nuestro paciente, tenemos la asistencia circulatoria mecánica que utilizamos de corto plazo, la asistencia respiratoria y por supuesto el soporte de las fallas orgánicas, como por ejemplo la terapia de sustitución renal para aquellos pacientes que desarrollen una IRA o sostener la disfunción hepática. Cuando hablamos de asistencia circulatoria de corto plazo, hablamos de una asistencia rápida, fácil de implantar, que lo podamos hacer bedside o en el laboratorio de hemodinamia, que el proceso de decisión para el implante debe ser rápido, estandarizado, por supuesto, tiene que ser costo efectiva, menos invasiva, que permita un soporte respiratorio en algunos casos y soporte biventricular. Dentro de las asistencias circulatorias de corto plazo, por supuesto, hay múltiples. Tenemos las asistencias derechas como el Impella y el Tandem-Car derecho, las asistencias que soportan tanto al ventrículo derecho, al pulmón, como al ventrículo izquierdo, como es el ECMO arteriovenoso, y la asistencia del ventrículo izquierdo como el balón, el Impella y el Tandem-Car. Yo me voy a dedicar a hablar fundamentalmente del ECMO arteriovenoso porque es la asistencia en la cual tengo experiencia. Lamentablemente en el país tenemos dificultades para el acceso a otras asistencias. Y por supuesto también disponemos del balón. Sabemos, todos conocemos los datos del balón en el Shock Trial, tienen más de 12 años, donde se randomizaron pacientes con shock cardiogénico post-infarto, angioplastia primaria, al uso de balón y no se encontró diferencias significativas en la mortalidad a 30 días. Por supuesto, podemos discutir aspectos de este trabajo, pero estos son los resultados finales del estudio. Y en un metaanálisis de Cochrane Library que se analizaron 7 estudios, 4 que compararon balón versus tratamiento médico y 3 balón versus otros dispositivos de corto plazo. Se vio que el balón, si bien claramente tiene beneficio en parámetros hemodinámicos, no logró mejorar la sobrevida de los pacientes en los trabajos clínicos randomizados. Como les comentaba, la asistencia de corto plazo que más utilizamos en Argentina es el ECMO. El ECMO es un oxigenador de membrana que va a asistir a ambos ventrículos. Es fundamental para que el implante del ECMO sea exitoso, una adecuada selección del paciente, implantarlo en tiempo para que no sea un ECMO fútil y la experiencia del ECMO Team. El ECMO siempre es un puente, lo vamos a implantar entonces en shock cardiogénico, ya sea posinfarto, posmiocarditis, como descompensación de una falla crónica, falla primaria del injerto, post-trasplante, fallo de BD, falla post-cardiotomía. También lo podemos implantar en el paro presenciado y en la arritmia ventricular refractaria. Y tenemos que pensar que lo ponemos como un puente a la recuperación, sobre todo en los pacientes con infarto que tienen mucha hibernación, en las miocarditis, en la falla primaria del injerto,
o como puente a una asistencia de largo plazo, como puente a una decisión cuando no tenemos en claro cuál va a ser la evolución del paciente o después de un paro tenemos dudas sobre, por ejemplo, estado neurológico y demás, lo podemos poner como puente a la decisión y también lo usamos como puente al trasplante cardíaco y cada vez lo utilizamos más en Argentina seguro, pero también en el mundo como puente al trasplante cardíaco. Como comentamos, es un oxigenador de membrana que tiene que la mayoría de las veces lo implantamos por vía periférica con una cánula venosa que llega a la aurícula derecha, de ahí la sangre pasa por una bomba, de la bomba al oxigenador y regresa a la arteria aorta a través de una cánula arterial. Lo que el ECMO venovenoso logra es a través de una bomba centrífuga de flujo continuo hasta más de 4,5 litros, logra una disminución importantísima de la precarga de la aurícula derecha, de las presiones pulmonares y lamentablemente un aumento de la poscarga porque eyecta en la aorta. Siempre es muy importante tener en cuenta que el ventrículo izquierdo tenga una adecuada descarga, porque por esto que comento de que la sangre se eyecta en forma retrógrada en la aorta con una presión elevada, la válvula puede no abrir y esto hace que el ventrículo izquierdo no se descargue, generando un edema de pulmón. El ecocardiograma, la placa de tórax, son muy importantes para la evaluación de la evolución del paciente y de la descarga del ventrículo izquierdo. Se recomienda, y nosotros lo hacemos siempre, utilizar con algún método de descarga. Nosotros en general utilizamos el balón de contrapulsación, pero a veces también hacemos alguna descarga con venteo, con cánula a través de una septostomía hacia la aurícula izquierda. Si Un hablamos minuto, de la Mirta. evidencia, tenemos los datos del ISLS Shock Trial, que incluyó pacientes posinfarto, son 400 pacientes. Era una tasa muy alta de pacientes que habían tenido paro y comparado contra los pacientes que no lo recibieron, contra el grupo control, no hubo una diferencia significativa en la muerte a 30 días. Pero es importante recordar que más del 30% de los pacientes tuvieron un crossover de la rama control a el ECMO. Y hace 2 años se presentó el ECMO Cardiogenic Shock Trial, que es un trabajo que se realizó en República Checa con 4 centros. Son 120 pacientes randomizados al uso de ECMO en forma inmediata en presencia de shock cardiogénico versus una estrategia conservadora inicial, y si el paciente presentaba evolución hacia un shock cardiogénico en estadio D o E, se implantaba el ECMO. Con esta estrategia no se mostró diferencia significativa con un manejo conservador inicial, pero el 40% de los pacientes del grupo conservador pasaron a algún tipo de asistencia, ya sea ECMO u otra asistencia de corto plazo. En mi opinión, si bien esto se plantea como un estudio neutro, yo creo que es un estudio que nos muestra que cuando el paciente se deteriora, el ECMO es claramente una buena opción terapéutica. Finalmente, quiero comentarles nuestra experiencia que presentamos ahora con 98 pacientes, ahora hay alguno más, pero bueno, 98 pacientes, una edad de 52,5, una mediana de fracción de eyección de 38, eran postcardiotomía el 31%, 29 shock refractario, 29% falla primaria, el 64% se implantó como puente a la recuperación, en el 89% canulación periférica y una descarga del ventrículo izquierdo en el 91% de los pacientes. La mediana de tiempo en ECMO fue de 6 días y la sobrevida al ECMO fue de 58% y la sobrevida hospitalaria de 45%. En esta serie hay 15 pacientes que son post-paro presenciado, la mayoría en la sala de hemodinamia. Finalmente, como mensaje, el shock cardiogénico tiene una mortalidad hospitalaria
del 30 al 50%. Es vital organizar el cuidado, tener un shock team. La detección precoz de los pacientes que evolucionan a estadio D y E debe evaluarse en un shock team para decidir asistencia circulatoria, y si bien los datos de trabajos randomizados no son definitivos, y podríamos discutir mucho de esto, que seguramente lo haremos, su uso está en expansión. Les agradezco muchísimo que me hayan escuchado. Mirta, fantástico, muchas gracias. Disculpa que te hayamos acelerado, pero el tiempo lo Para tenemos mí. de tirano. Gracias y ustedes Ajá. hacen. Juan Pablo Ricarte, ¿querés coordinar un poco el panel? Perfecto. De acuerdo, primero preguntarles si tienen preguntas a ustedes para sobre todo la doctora Diez o la doctora Estela Maris Massín o el doctor Bertolotti, que también tienen mucha experiencia en esto. Y bueno, ¿cómo continuarían el caso que les acabamos de presentar? Yo, si me permitís, quiero aprovechar que está Alejandro y que, bueno, yo comentaba, ¿no?, esto de que nosotros, lamentablemente, o por lo menos yo en lo personal, no tengo experiencia con Impela, y dado que hay datos positivos con Impela, del Danger, un poco si nos podés contar qué hacen allá y, bueno, cómo encaran una asistencia de corto plazo. Hola, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Un gusto verlos a todos. Mirta, un placer. Eh, a ver, en este momento yo estoy trabajando del otro lado, en el sentido de que si hablamos de redes de atención del shock cardiogénico, durante muchos años trabajé en un centro de alta complejidad y durante todo el año pasado estuve trabajando en un centro de zona de montaña, donde obviamente el acceso a estas tecnologías es mucho más difícil. Sin embargo, lo que puedo mencionar es que funcionan muy bien los sistemas de centro hub y centro spoke, con una velocidad impresionante. O sea, un paciente que llega con clínica de shock cardiogénico, muy probablemente ligado a infarto, que es lo más frecuente, o cualquier otra causa de descompensación de un cuadro hemodinámico, el paciente es identificado clínicamente, obviamente no podemos hacer impasividad, y rápidamente se conecta con un centro hub donde podemos enviar toda la información que tenemos, hablar con un colega y hacer una transferencia rápida que en zona de montaña se hace o con helicóptero o con ambulancia, que rápidamente llegan. Cuando digo rápidamente, es rápidamente. La verdad es que estoy sorprendido de cómo funciona el sistema. Eso es lo que me tocó mirarlo desde el otro lado. Yo siempre tenía dudas cómo funcionaba esto, si realmente todos tenían acceso, si no había desigualdad en la atención. Y por lo menos acá, en la isla de Sicilia, lo vi funcionar muy bien. Así que como experiencia muy interesante. Con respecto al tipo de tecnología que se accede acá, la verdad es que yo no he tenido la oportunidad de trabajar en un centro, como les decía, de alta complejidad, pero sí escucho de los colegas, de los pacientes que derivamos, la verdad que el acceso a estas tecnologías y sobre todo de soporte de largo plazo es bastante más frecuente. No escucho tanto hablar de Impela, pero sí de ECMO, y creo que es una tecnología que se aplica muy fácilmente. El balón de contrapulsación sigue siendo una herramienta fundamental, y creo que lo más importante radica en esto que se viene hablando, ¿no? Del tiempo adecuado, de la selección del dispositivo adecuado en el paciente adecuado para poder cambiar el pronóstico tan grave que tiene esta enfermedad, ¿no? Esta patología. Perfecto. Muchas gracias, Ale. Em, para que no se nos vaya el tiempo, Rocío, ¿querés cerrar el caso y después sí quedamos con más preguntas? Dale, ahí comparto la pantalla de vuelta.
Bueno. Nuestro paciente con miocardopatía dilatada y deteriorada severa evoluciona de forma tórpida en las próximas horas con shock cardiogénico sin respuesta a balón de contrapulsación e inotrópicos en una SCAI-D, por lo cual se decide el ECMO veno-arterial. La sospecha era de una miocarditis fulminante versus una miocardopatía dilatada crónica descompensada. El paciente previo a la canulación, y ya en la tomografía se veía que tenía un derrame pericárdico severo, así que previo a la canulación se realiza la ventana pericárdica. Y en el laboratorio que le hacemos al ingreso, el paciente tiene un hipotiroidismo con una TSH de 76, una T4 de 0.04, así que también se le empieza la levotiroxina endovenosa. Unas horas posterior a la canulación y al que el paciente se encuentra con el ECMO, comienza con desaturación en miembros superiores, se sospecha de un síndrome de Arlequín, con disminución de la válvula aórtica controlada por ecocardiograma, entonces se modifican las revoluciones por minuto 2300 y se mejora la oxigenación del paciente. Después de 85 horas de ECMO sin recuperación, se decide el traslado de la sede del Cerro a la sede de Nueva Córdoba, con el objetivo de colocar al paciente en emergencia de trasplante cardíaco y se hace el traslado sin complicaciones del paciente. Este es el ecocardiograma que hacemos en la unidad coronaria de Nueva Córdoba, muy parecida a las imágenes al ecocardiograma que se hace el 20 de agosto, este es del 25, dilatación de cavidades, fe severamente deteriorada, hipoquinesia global y la insuficiencia mitral, que el paciente en esta ocasión ya la tenía moderada a severa. Tenemos un 4 cámaras, un 2 cámaras y un 3 cámaras. Después de 10 días de ECMO, se decide la rotación del mismo a canulación central más cánula de Dent por mala perfusión de los miembros inferiores. Nosotros, ¿cómo lo manejamos al ECMO en la unidad coronaria? Bueno, tenía el paciente asistencia mecánica con ECMO veno-arterial a un flujo de 1.8 litros por minuto con una FIO de 0.8, el balón de contrapulsación seteado 1.1 por electrocardiograma, estaba sedado con sevoflurano inhalado y monitoreado con sedación SedLine. El paciente estaba con vasopresores, noradrenalina y vasopresina, inotrópicos, dobutamina y levosimendan, y en un momento de la evolución de la enfermedad el paciente necesita que utilicemos diuréticos, y por el hipotiroidismo se hace el tratamiento con levotiroxina endovenosa. ¿Cómo evoluciona el paciente? Él tiene 10 días de ECMO periférico y 7 días de ECMO central. Después de estos 17 días, el paciente tiene una recuperación de la contractilidad miocárdico, se logra la decanulación al día 17, se logra descomplejizar o destetar al paciente de los inotrópicos, se hace un control con ecocardiograma, con un BTI de 18, mejora la FEI de un 15% a un 30-40% en el último ecocardiograma. Desde la parte respiratoria se le hace la traqueostomía y se empieza el entrenamiento respiratorio hasta poder decanularlo. Acá pusimos en comparación el ecocardiograma del 20 de agosto, que es con el que ingresa el paciente, y del 6 de septiembre, donde vemos que mejora el tamaño de las cavidades cardíacas. Este no es un video, pero había mejorado la motilidad y la fracción de eyección. Una vez que el paciente está estabilizado y descomplejizado, le pudimos hacer la primera resonancia cardíaca el 13 de septiembre, que es informada con un ventrículo de tamaño conservado, con fracción de eyección conservada, cinesia conservada, y lo positivo es que tenía un aumento severo en todos los segmentos cardíacos del mapeo T1, T2 y del volumen extracelular, alterado, y tenía mucha cantidad de realce tardío en forma difusa en el pericardio. En estas primeras imágenes vemos lo que es el mapeo en T1, T2 y el aumento del volumen extracelular que muestra edema en el miocardio, y en esta imagen el realce tardío a nivel del pericardio. El primer control que tiene el paciente al alta es el 9 de noviembre, se le hace un ecocardiograma que ya tiene el ventrículo de dimensiones normales con la motilidad levemente disminuida, la FE viene en este control del 40% y la insuficiencia mitral que era leve. Perfil tiroideo también mejoró con una TSH de 1.13 y una T4 de 1.4, un ProBNP de 1171, él comienza el cuadro clínico con 16.000 de BNP y unas troponinas de 35. Le hacemos una resonancia, este es el último estudio que se le realiza al paciente en marzo de este año, ya con una resonancia totalmente normal, ventrículo normal con fracción de eyección de un 57%, sin signos de inflamación, de edema, isquemia o fibrosis miocárdica,
y comparada con la resonancia que le hacemos en septiembre del 2023, ya tenía un pericardio que tenía poca cantidad de realce tardío y solamente en los cortes basales del ventrículo izquierdo. Muchas gracias, Rocío. Si querés cerrar la presentación. Y bueno, le cedo la palabra algunos minutos a la doctora Paula Escalante, que sabe mucho de endocrinología, que es especialista y que nos ayudó un montón en el seguimiento de este paciente, porque no es algo común ver semejante disfunción ventricular por algo puramente endocrinológico, ¿no? Así que bueno, Paula, lo hemos estudiado juntos al caso, así que nada, te cedo la Bueno, palabra. hola, buenas noches a todos. Soy Paula Escalante de Endocrinología. Disculpen la voz. Voy a hacer un comentario. Este tipo de presentación de miocardiopatía asociada a un hipotiroidismo severo es infrecuente. Ya de por sí, el coma mixedematoso o el hipotiroidismo severo es infrecuente con una alta mortalidad. Generalmente este tipo de miocardiopatía fulminante se hace un diagnóstico de descarte y es bueno tenerlo presente ya que es una causa reversible digamos, si no tiene otra cardiopatía subyacente, puede mejorar como mejora este paciente. Es un caso, hay pocos casos descriptos, la mayoría son bastante similares, no tan graves como este paciente, y lo raro es que en general se produce en mujeres en una proporción de 8:1 y en mujeres mayores. Eh, es muy importante el comienzo del tratamiento con la levotiroxina, entre 100 a 200 por día, y en el momento que se pueda empezar con tratamiento bioral. Este paciente se recuperó de manera fantástica. Ahora actualmente está con una dosis de levotiroxina de 200 microgramos por día. Tiene una vida normal, va al gimnasio 3 veces por semana. Entonces me parece muy importante tener en cuenta esto ante una miocardiopatía tan fulminante donde no esté clara la causa. Perfecto, Paula. Sí. Excelente. No sé si alguien del panel quiere preguntar algo o... No, la verdad que, Sí. si me permiten, primero felicitar por todo el manejo. La verdad que la presentación fue muy, muy clara y sorprendente porque es una presentación de un paciente que estaba aparentemente normal pocos días antes, desencadena una dilatación con esas características, hasta parecía con espesores finos, no encajaba para nada, ni para miocarditis, no encajaba para infarto, obviamente, no encajaba para una miocardiopatía dilatada descompensada, porque no tenía historia previa. Como dice la doctora bien, ha sido un diagnóstico por descarte y la verdad es que yo nunca lo había visto. Me la felicito por, sobre todo porque estuvieron, me parece, dentro de ese periodo tan preciado que mencionaba Mirta, ¿no? La doctora Díez, de tratar rápidamente el shock cardiogénico y a la par buscar la estrategia para salir del cuadro o llegar a un diagnóstico, en este caso que fue por descarte. La verdad es que me alegra mucho por el paciente y felicito a todo el equipo que además trabajaron trasladando pacientes de un centro a otro, utilizando este sistema de apoyarse en centros con diferentes acceso a distintas tecnologías. La verdad que em, mis felicitaciones de nuevo. Pali, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Un comentario? Sí. Por supuesto. Antes que nada, yo, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de los cirujanos, un comentario y después una pregunta para Alejandro. Primero que fue uno de los primeros casos que iniciamos en el programa de NECMO, menos de un año de iniciado creo que teníamos, y era uno de los primeros casos. Y la verdad que son casos como para que uno no espera estos casos que sea el primero, ni el segundo, ni el tercero, siempre espera empezar el programa con un veno venoso
y desgraciadamente empezamos el primero con un veno arterial y isquémico y no fue bien, y después vinieron un par de venos venosos y este creo que fue el cuarto más o menos. Fue todo, la verdad, todo muy rápido, como dijiste Alejandro. Se hizo una ventana pericárdica en la cama de la unidad de terapia intensiva. Inmediatamente hicimos una canulación venosa y arterial periférica con eco transesofágico guiado, como debe ser, con la protección del miembro, con una cánula que protegía el miembro. Pero bueno, después vino el traslado y después, por cuestiones hemodinámicas y por peligro a perder la pierna, decidimos hacer una canulación central con una cánula en la aorta, una cánula multiestación en la aurícula derecha y un vent a través de la vena pulmonar superior derecha. Bueno, esa fue la estrategia que utilizamos. Así que, bueno, después vimos la evolución y se decidió de canular cuando era el momento. Mi pregunta es vos, Alejandro, que has tenido tanta experiencia en la fundación, si hubieras utilizado otro dispositivo que si ustedes tenían, no sé si la fundación tenían otro dispositivo que no sea ECMO para apoyar a este paciente diferente a este. Esa es mi pregunta, Alejandro. No, creo que hoy en un paciente en shock cardiogénico, esto es un estadio, yo me animo a decir, DE. El paciente estaba ya en falla, pronto a empezar a tener fallas multiorgánicas. El elemento, digamos, el dispositivo más fácil de implementar, que pueda dar un soporte total respiratorio y cardíaco hemodinámico, es el ECMO. Así que creo que no tengo dudas de eso. Creo que el ECMO en este caso era necesario. El balón, si no entiendo mal, ya estaba puesto, con lo cual lo que normalmente nosotros hacemos, lo mismo que ustedes, poner una cánula de perfusión distal en el miembro, poner un ECMO, veno venoso periférico, veno arterial periférico, con perfusión distal, balón de contrapulsación y rápidamente tomar nota de cómo está descargando el ventrículo izquierdo. Si con el balón, más la suma de inotrópicos, no logramos abrir la válvula aórtica, hay que ir a buscar algún tipo de descarga a ese ventrículo izquierdo, porque o ocurre el síndrome de Arlequín, como pasó en este caso, o termina generando un mayor daño pulmonar. Así que creo que la decisión de pasar a una canulación central lo hubiéramos tomado también nosotros. Y más allá de que, obviamente, las complicaciones en miembros inferiores también son parte del folclore del ECMO, la toma de decisiones rápidas es fundamental, al punto que, evidentemente, ustedes lograron incluso que el paciente no tuviera ningún déficit arterial periférico porque está haciendo el gimnasio en este momento. Así que felicitaciones por eso también. En cuanto a la canulación, difícil decidir porque uno no tiene claro hacia dónde va a ir el paciente, si canular para ventear el ventrículo izquierdo a través directamente del ventrículo izquierdo o a través de una cánula, como hicieron ustedes, en la aurícula izquierda, que habitualmente si se puede, nosotros tratábamos de, en un ventrículo así dilatado, desde la aurícula izquierda pasar a la válvula mitral porque no tenía una insuficiencia mitral severa este paciente, llegar a descargar directamente el ventrículo izquierdo. Y el resto creo que hubiéramos coincidido en todo lo que han hecho. Creo que me parece que es la estrategia justa. Juan Pablo Ricarte, hay un par de preguntas ahí en el chat de María Alejandra Flores para la endocrinóloga, para Paula. Si la glándula tiroides tenía una enfermedad de base y si tenía alguna identificación del hipotiroidismo. Bueno, ahí les voy a comentar. En realidad el paciente no tenía ningún antecedente personal patológico. Yo hablé con la esposa y lo que llama la atención es que ante un hipotiroidismo tan descompensado, la falta de síntomas. Lo único que me pudo relatar la esposa es que los compañeros de trabajo le habían dicho que el paciente se dormía en las reuniones de trabajo, él trabaja en una concesionaria de autos, entonces lo notaban más dormido o un poco más con la habilidad emocional, pero nada más hasta el día que empezó con esa disnea. Tiene antecedentes familiares de tiroiditis de Hashimoto, así que seguramente el hipotiroidismo es un hipotiroidismo autoinmune.
Él en principio tuvo los anticuerpos negativos, pero seguramente se van a positivizar. En la ecografía tiroidea, porque creo que también preguntaban eso, no tenía ninguna alteración, nódulos, nada, sino una típica del hipotiroidismo heterogénea y nada más. Así que no tenía enfermedad tiroidea previa, tenía antecedentes familiares y tenía muy poca clínica. El coma mixedematoso, generalmente, que es la expresión máxima del hipotiroidismo severo, requiere de un factor precipitante, que puede ser sepsis, puede ser alguna infección, y que produce la descompensación, ¿sí? Y puede llevar, como les digo, no es algo frecuente esta miocardiopatía, este grado, pero hay que tenerlo en cuenta, sospecharlo en este tipo de casos. Muchísimas gracias, Paula. Doctora Rabinovich, doctor Sarmiento, no sé si quieren hacer alguna pregunta o comentario rápido, que nos quedan 3 minutos. Yo quería hacer un comentario, bueno, obviamente recalcando la poca frecuencia, ¿no?, de la etiología, como decían ahí la doctora Escalante y el resto del panel. Eh, Sobre todo cuando tenemos casos así, uno recurre a la bibliografía, que es lo que está descrito, ¿no? Y llama la atención de que casos así es poco común que generen, digamos, shock cardiogénicos, digamos, con un hipotiroidismo de instauración aguda, ¿no? Entonces, probablemente con un poco de los datos de la anamnesis que comentó la doctora Escalante, probablemente puede ser de que esto ya venía desarrollándose, también la observación de que las paredes del ventrículo eran bastante finas. Realmente yo lo que pude encontrar en estos casos eran shock cardiogénicos secundarios a panhipopituitarismo después de resecciones de hipófisis, en donde el paciente, por ejemplo, había dejado de tomar la medicación, cosas así, Claro. con abandono de la medicación o casos así. En este caso, digamos, realmente llama la atención eso, y sobre todo lo que coinciden todos lo que está descrito, y un poco en este caso, es que obviamente en este caso fue ayudado por el ECMO, pero la restitución hormonal, en este caso, digamos, habla de la reversibilidad del caso, y en este caso creo que es una de las cosas con las que más puede ayudar el ECMO, porque fue algo a corto plazo hasta que se restituye el nivel hormonal en esto, y bueno, pasar la tormenta un poco, que fue lo que sucedió afortunadamente aquí. Buenas tardes. Yo tenía dos preguntas para los expertos. Una es más técnica y puntual sobre este caso que se nos planteó sobre todo para el doctor Bertolotti. El manejo de la anticoagulación cuando se decide cambiar la canulación, cuando se decide cambiar a periférico, qué es lo que le parece mejor en su experiencia en cuanto a qué hacer con la bomba de parina y demás. Y después otra que era más como del ámbito, digamos, meramente teórico, por ahí para la doctora Diez o para la doctora Estela Maris, es un poco especulativo, pero sabemos que son muy distintos los shock cardiogénicos isquémicos y no isquémicos. ¿Y qué hubiera pasado si en el SLS Shock Trial hubiéramos hecho, por un lado, pacientes postinfarto y por otro lado, pacientes con shock cardiogénico no isquémico? Si creen que los resultados hubieran sido distintos o hubieran sido parecidos, porque realmente se comportan de forma muy distinta. Muy breve mi respuesta con respecto a la coagulación en un paciente en ECMO. Mientras haya una membrana, no importa el tipo de coagulación, central o periférica, se maneja igual con heparina. Distinto hubiera sido si hubieran decidido pasar a un sistema de soporte ventricular sin membrana oxigenatoria, o por ejemplo, pasar un Centrimag. En ese caso sí se cambia el tipo de anticoagulación, pero en general con el ECMO, y más un paciente que estuvo 2 semanas, se maneja con heparina. No, Doc, mi pregunta era no Sí. sí que esté con heparina, sino en el momento que se decide, digamos, que está en periférico y se decide ir a, digamos, a cambiar a canulación central, si apagar la bomba o si ir con la bomba puesta, si ir con menos dosis. ¿Cuál creen en su experiencia que es lo mejor hacer en ese caso? Em, no, cuando va a quirófano no importa si está con heparina, se va a quirófano igual. Si después del procedimiento aumenta el sangrado, lo que podría uno intentar hacer es cambiar
todo el circuito, poner una membrana nueva y por al menos un tiempo uno puede parar la anticoagulación. Pero si todo viene bien, la cirugía se puede hacer con heparina. Sí, Sí, te nosotros respondí. en general, si va a quirófano, lo llevamos con un nivel muy bajo de heparina, 0,2 de heparinemia y bueno, y después corregimos. En realidad, si el ECMO viene sin ninguna complicación trombótica, si tenemos un sistema de cánulas que esté heparina, coated con heparina, no, nos permitimos algunas horas o con anticoagulación muy baja, también dependiendo del flujo, ¿no? Pero bueno, esto la verdad que son manejos de grupo, no tenemos nada. Y después esta pregunta que vos me hacías sobre el trial, es un trial bastante particular porque no solo incluye shock postinfarto, sino que tiene una tasa muy alta de pacientes con paros, que son paros cortos, pero más del 70% de los pacientes habían tenido paro, así que probablemente en otra población el resultado sea diferente. Los trabajos con ECMO son complejos de llevar a cabo. Es difícil encontrar un N suficiente y eso después influye en el diseño y en los resultados, ¿no? Por ejemplo, el de shock cardiogénico de la República Checa, en realidad es un trabajo que con 100 pacientes, permitir demostrar una diferencia en mortalidad es difícil, ¿no? Entonces me parece que son trabajos difíciles, pero me parece que lo que todos los trabajos muestran es que la tasa de crossover del tratamiento control, de la rama control, siempre es muy alta. Una tasa de crossover del 30 al 40% es muy alta. Entonces, como los resultados están informados por intención de tratar y no por cómo se trató, ¿sí? No as treated, no están informados de esa manera, eso hace que sean, a veces los resultados, si vos los informás como as treated, cambian. Eso pasó en el Stitch, por ejemplo, que en la intención de tratar no daba, as treated dio, y cuando se hizo el seguimiento en mayor tiempo dio positivo, ¿no? Las dificultades que tenemos cuando los N son chicos, como en este caso, me parece que tiene que ver con eso. Perfecto, muchísimas gracias. Un caso, hago un breve comentario, solamente decir que nosotros no pensábamos que se iba a recuperar ese ventrículo. La verdad que cuando lo vimos y lo veíamos después del día 5, que seguía tan dilatado, con tanto humo, que la válvula aórtica se abría, se cerraba, la verdad que no pensábamos que se iba a recuperar. Y bueno, finalmente se recuperó, entonces eso también ha sido un aprendizaje y creo que vale la pena mencionar. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer que estén con nosotros. Estela Maris, muchísimas gracias. Mirta también. Y Alejandro, muchísimas gracias. El doble por la hora que es allá en Italia. Y porque, bueno, vos también me has ayudado un poco en el comienzo de este camino de la asistencia circulatoria a encontrar algunas respuestas. De mi parte nada más, Roberto Colque. Bueno, no me voy a extender más, ya son las 21:03. Reitero y subrayo el agradecimiento a todos los que se unieron. También todavía quedan 60 personas más que seguramente no todos tienen la posibilidad de trabajar en el centro de trasplantes, como los tres disertantes, los tres participantes y por supuesto nosotros, los que están haciendo cadena y escuela en el ECMO. Bueno, lamentablemente no cierro la ventana, así que se escucha mucho afuera, pero ya termino. Pero de cualquier manera creo que el concepto de mantener, y todo lo subrayado, la cadena de supervivencia para cuando el paciente se va complicando y tener el estado de alerta lo más precoz posible. En centro grande quizás podamos tener un poco más de gimnasia en este sentido, pero en lugares un poco más pequeños también uno puede tener elementos de detección, y creo que esto es lo que pretendía arrojar un poco de luz. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo webinar. Que tengan un buen final de martes. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta Gracias por luego, el... muchas Gracias, gracias. Mirta. Gracias, Estela. Gracias. Hasta luego. Gracias.